También le pasó al Frente de Todos que fue muy crítico durante los últimos 2 años del gobierno de Macri de la gestión económica comandada por Duhovne y de Sandreri y después Lacunza, pero digitada desde Washington por el Fondo Monetario. Horrible. Y ahora, en el gobierno, bueno, durante este año se ejecutó un ajuste, que lo dijo Cristina, pero otros en el gobierno no lo comparten y lo discuten así muy frontalmente. Un ajuste a pedir del fondo, un ajuste como los que suele pedir el Fondo Monetario. Vos ayer dijiste, primero decime, ¿hubo un ajuste este año a pedir del fondo? Qué pícaro que sos. Mirá, lo que nosotros entendemos, y es verdad que somos muy críticos de lo que sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri en materia económica, y no es antojadizo ni caprichismo, sino que los números son objetivos. Te podría dar unos cuantos si querés. Yo te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, al diciembre del 15 la deuda financiera de Argentina era de 24.000 del sector privado, ¿no? Sí. Deuda externa del sector privado, no del Estado, sino del sector privado. La financiera era de 24.000 millones de dólares y la comercial era de 41.000. A diciembre del 19, de 24.000 de financiera pasamos a 45.000 millones, 21.000 millones más, y la comercial se redujo de 41.000 a 38.000 millones. Los totales te dan que se incrementó prácticamente en 20.000 millones de dólares en 4 años de macrismo la deuda externa del sector privado. Pero, Máximo, este público al que estás hablando vos está acostumbrado a escuchar esto todos los días. Yo lo digo todo el tiempo. O sea, ¿no? Eso primero, y entonces vos me planteás, bueno, ¿qué sucedió ahora? Primero, que cuando el gobierno arrancó, tuvo muy pocos meses de una situación normal, como la que gozó el macrismo durante sus 4 años. Es cierto. O sea, careció de una pandemia, por más que se haya subjetivizado la pandemia, como hace la oposición, digamos que desaparece de su análisis económico. Es extraño que un fenómeno global como la pandemia que afectó todas las economías desaparezca del análisis económico en la Argentina. Es sumamente extraño. Sí, es probable. Es muy difícil tabular en serio un debate y una discusión que le permita a la sociedad establecer, digamos, cuáles son los parámetros objetivos de la situación actual y hacia dónde requerimos ir para que más argentinos y más argentinas vean mejor. Y vos me preguntás y me decís si hubo un ajuste o no hubo un ajuste. Cuando el ministro Guzmán vino a este Congreso con el anterior presupuesto, nos explicó y nos dijo que era un presupuesto que contemplaba varias situaciones. Una de ellas era que no hubiera pandemia y que el déficit esperado para eso fuera de 4,5 puntos. Y al final hubo segunda ola y tercera ola. Y cambió, se adecuó el rol del Estado o la potencia económica del Estado para sostener la economía a esa realidad que el presupuesto no preveía, ¿o no se adecuó? Nosotros creemos, y lo hemos conversado con él, que deberíamos haber profundizado mucho más ese tipo de políticas y la inversión del Estado, ¿no? Que no es gasto. Menos en una situación de pandemia, Alejandro. Es inversión, el Estado invierte en su población. Hay una manía de los economistas, que en realidad tiene que ver también para tratar de morigerar lo que están diciendo, de llamar gasto público a lo que nosotros llamamos inversión en salud, educación, o también que requiere nuestro sector privado, ¿no? Como recién veíamos los números, para financiarse. O sea, nuestro sector PYME para importar necesita también esos dólares que después se los llevan los intereses de la deuda. O sea, afecta a todos. Muchas veces pareciera que nosotros nos referimos solo a la educación, a la salud pública o a los sectores más marginados por este sistema económico, pero en realidad afecta a todos. Sí, cuando obvio. la base está mal, es muy difícil que un comerciante pueda vender más si el poder adquisitivo del salario está por debajo de algún sector, digamos, formal, está por debajo de la línea de pobreza. Obviamente esto tampoco se resuelve de un día para otro, y menos con tamaña pandemia. O sea, lo que nosotros no podemos dejar de analizar en esto es el impacto que ha tenido la pandemia. Obviamente nosotros creemos que podríamos haber utilizado mucho mejor y de manera más profunda las herramientas, y creo que fue parte de lo que la sociedad nos reclamó en estas elecciones que acaban de pasar, y que hay que interpretarlos y tampoco alocarse y salir a lo tonto, sino que tenemos que ser precisos y paulatinamente trabajar para que nuestra sociedad pueda realizarse y también para cumplir, digamos, aquello que conversamos y dialogamos con ellos en el 2019. Ahí está, ahí me doy por respondido. Uno de los ítems que van a tener que modificar seguramente, si buscan preservar el año que viene el poder adquisitivo de los sueldos,
es el de las tarifas, porque la reducción de subsidios que fija el presupuesto marca que el aumento tarifario debería estar entre el 30 y el 40%, y en el caso de Norte y de Sur, que tuvieron solo 9 este año, como el 60%. Mira, la explicación, primero está la realidad, ¿no? Y después está las cuentas y cómo vamos enlazándolas. La realidad es que con un aumento menor, pero infinitamente menor de la lógica que tuvo el macrismo, que superó por largo a lo que era el rodrigazo, pero por largo, en la Argentina tenemos también hoy una cadencia inflacionaria que debemos trabajar para que baje. Entonces, imaginemos que si en vez de haber habido este aumento del 9% para de Norte y de Sur, lo que es el AMBA, o lo que estableció el gobernador Kicillof para el interior de la provincia de Buenos Aires, del 7% en materia de energía eléctrica, imaginemos de haber sido del 30-40% de aumento, no solo en qué condiciones estaría, digamos, el ciudadano en su casa, ¿no?, pagando los servicios de su hogar, que ya venía aparte sobreendeudado. Hay mucha gente en Argentina que está sobreendeudada, que incluso durante el macrismo tuvo que pedir crédito para pagar las tarifas. Bueno, la gran pregunta es si el Fondo Monetario va a permitir eso, porque vos ayer decías, si el fondo viene con un plan, con un diseño económico que ya fracasó, es un problema. Espero que hayan aprendido. Yo vi los acuerdos que firmó el Fondo Monetario, los stand-by desde que empezó la pandemia, Ucrania, Egipto, Senegal, por ejemplo, y da la sensación de que el aprendizaje que vos le pedís no lo hicieron, siguen exigiendo lo mismo y las metas son las mismas de ajuste. Mire, yo lo que creo es que si la pandemia cambió el mundo, estamos todos de acuerdo que esta pandemia cambió el mundo tal cual lo conocimos antes de que se iniciara. Sí. Bueno, el fondo queda dentro de este mundo, debería cambiar también su lógica. ¿Y si no? Y si no, va a chocar con la realidad, no con una fuerza política o con un pensamiento de un dirigente en particular. La realidad es la realidad. Bueno, pero fuera de ella no es conveniente. Está bien, pero se generan hechos que para la Argentina, aparte la memoria de los argentinos respecto de estas planes enlatados, soberbias, o de que te apliquen poder, porque soy el fondo y voy a hacer lo que quiera, bueno, por hacer lo que quiere no va a obtener los resultados que espera tampoco. ¿Hay alguna posibilidad de que Argentina rompa concretamente con el fondo o rechace abiertamente sus exigencias en caso de que sean intolerables? Porque si esa posibilidad no existe, la debilidad en la negociación es irremontable un poco, ¿no? Mira, Ale, yo lo que veo y creo, y siendo testigo de un proceso histórico como fue el del 2003 hasta el 2005, fines del 2005, donde se canceló la deuda con el fondo, sí, es que los argentinos y las argentinas no tienen ninguna responsabilidad en esto. Se hizo un esfuerzo muy grande y se cancelaron 10.000 millones de dólares en esa oportunidad. Y si bien fue un presidente el que instrumentó la decisión política de cancelar la deuda con el fondo, lo único que hizo aquel presidente fue poner en valor el sacrificio, la sangre, el sudor y la lágrima de los argentinos y las argentinas, que incluso en el momento de la cancelación de la deuda con el fondo tenían números de pobreza, de indigencia y desocupación altísimos. Pero fue también esa decisión la que nos permitió que esos números mejoraran constantemente hasta el 2015. Ahora, porque Argentina pudo darse la oportunidad de diseñar una política económica propia. O sea, nosotros no es esta cuestión que se plantea, ¿no?, de infantilismo de pagarle, o sea, tiene que haber un criterio racional y lógico que le permita al Fondo Monetario Internacional cobrar lo que prestó de manera inexplicable aparte, porque lo que no puede explicar aún el Fondo Monetario Internacional en Argentina es por qué le prestó semejante suma de dinero a Mauricio Macri, 44.000 millones de dólares, e incluso cómo firmaron, por ejemplo, que se pagara el año que viene 18.000 millones de dólares. ¿Cómo pensaron que iba a funcionar? A mí me interesaría mucho que los técnicos del Fondo Monetario Internacional y quienes firmaron por el gobierno argentino esta deuda, que me explicaran cómo pensaban abonar 18.000 millones de dólares el año que viene, que es lo que venimos reclamando, porque por ahí tenían un plan, había una idea y no la conocemos. Claro, esto es algo que a mí también me gustaría que explicaran. Yo te lo explicaría de mil amores, sí. Pero el problema que hay incluso es que Claver Carone, un hombre fundamental en el préstamo, en la accesibilidad que tuvo Macri a este préstamo, sí, él lo dijo. Creo que está al frente del BID, si no me olvido. Ahora está en el BID, pero él lo dijo, era el representante del fondo y dijo, le dimos a Macri todo lo que hacía falta, apostamos a su continuidad. Para que ganara la elección. Entonces sí, le prestaron la plata para ganar la elección. Ganan las PASO y la reta, ¿a quién va a ver a Estados Unidos? A Claver Carone.
Clever Carones. Sí, entonces yo quiero pensar que esta política que está teniendo el fondo con Argentina no tiene que ver con motivos políticos, o sea, que quiere obligar al pueblo argentino a elegir los gobernantes que ellos necesitan para aplicar sus políticas. Hay un montón de gente que me está escribiendo, algunos no te habían escuchado reír nunca, probablemente.